del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar un poco sobre la filiación divina. La filiación divina, todos los que recibieron al Hijo de Dios encarnado, y bien Dios les dio la posibilidad de ser hijo de Dios. Hay aquí unas palabras sumamente consoladoras. Si las meditaran frecuentemente los cristianos, todos serían santos. Jamás caerían en el pecado y se esforzarían por vivir siempre de una manera digna de su sublime condición de hijos de Dios. Vamos a ver un poco este tema de la gracia. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Bien, dijimos, es la gracia santificante. Entonces, usted sabe que hay dos tipos de gracia: la gracia santificante o habitual y la gracia actual. ¿Qué diferencia? Bien, la gracia santificante o habitual es como el alma en el cuerpo. Lo que anima el cuerpo es el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre. Por ejemplo, lo que hace que la lámpara de luz es el flujo eléctrico que cada instante llega. Entonces, lo que es el alma para el cuerpo, que hace un ser viviente, esto es la gracia para el alma. Un alma en gracia es viviente, un alma en pecado mortal es un cadáver mortal. Está como la lámpara sin luz, como el cuerpo sin el alma. Entonces, veamos ahora la excelencia de la gracia santificante. Y claro, hay también la gracia actual. Todo movimiento, pensamiento, idea buena que nos viene para hacer el bien, evitar el mal, esto sí Dios lo da a todos para ayudarlos a sea mantenerse en la gracia santificante o sea convertirse y salir del pecado y también evitar el mal. Pero la gracia santificante es la que nos hace hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas hemos hablado que la gracia actual es como el oxígeno en los pulmones. El oxígeno de Dios. Entonces hace falta ser atentos a todas estas gracias actuales que Dios nos da, que mueven esa voluntad, nuestra inteligencia para hacer el bien y vencer el mal. Tenemos que ser atentos. Yo les aconsejo, cada vez tienen ganas de hacer algo bueno, háganlo. Hagámoslo. Y cada vez que estamos al punto de hacer algo menos bien o algo pecaminoso, llega una idea: cuidado, esto es una gracia actual que Dios da. Ahora hablemos de la gracia santificante. Entonces, ¿cuál es su excelencia? ¿Qué somos por naturaleza? Por naturaleza, bien, somos criaturas de Dios, sus servidores, sus súbditos, como todos los animales, todas las cosas que existen, somos criaturas. Por naturaleza somos criaturas. Entre Dios y nosotros hay una distancia infinita. Dios, el ser autoexistente, santísimo, nosotros somos criatura por naturaleza. Pero el pecado nos ha constituido en un estado de enemistad con Dios y nos ha hecho merecedores de ser rechazado por Él y del castigo. Miren, por ejemplo, los ángeles rebeldes, un solo pecado hicieron y fueron precipitados al infierno para siempre. Entonces, cuando uno peca, ya no solamente ya no es hijo de Dios, pierde la filiación divina, sino cuando uno peca gravemente, mortalmente, se hace enemigo de Dios. Enemigo de Dios, eso es tremendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles rebeldes, que son los demonios? Bien, los demonios hicieron un solo pecado y para siempre fueron precipitados al infierno. Nosotros hacemos pecado, todavía Dios trata de ayudarnos a salir del pecado y recuperar la gracia. Entonces, seamos también por eso agradecidos. Toda persona que hizo un pecado mortal en su vida, un solo pecado mortal en su vida, bien pecó igual que un demonio. Y debe considerarse como sacado del infierno. Hubiera podido caer en el infierno y perderse eternamente. Entonces, seamos agradecidos con el Señor y no exageremos haciendo otras veces pecados y pecados. Si una sola vez hemos pecado mortalmente, Dios nos ha perdonado, estamos en gracia de Dios, cuidémonos, como dice San Pablo, el que está de pie, que no caiga. Bien, entonces, el que está en pecado es merecedor de sus castigos, incluso del infierno. Ahora bien, admiremos la benignidad y la bondad de Dios. Por gracia, ¿y qué gracia? Llegamos a ser hijos de Dios. Hijo de Dios. Mire lo que dice aquí San Pablo
más bien San Juan dice en su primera carta 3:1, dice esto: vean cuál es la caridad que Dios tiene con nosotros, para que seamos hijos y seamos llamados hijos de Dios, porque somos de su misma raza por la gracia. La gracia es algo divino como una sangre divina realmente que nos diviniza. Hemos recibido el espíritu de adopción del Hijo de Dios y por esa razón clamamos Abba, es decir, clamamos Padre. Hijos adoptivos de Dios, no en el sentido y con los límites de la adopción humana usada entre los hombres, sino por una adopción que es para nosotros un segundo y real nacimiento. Somos regenerados por la fe y por el bautismo. Cuando un hombre rico, poderoso, por ejemplo, adopta a un niño pobre, un huérfano, le da su nombre, su herencia, su dinero, sus bienes, pero no puede darle su sangre. No puede darle su sangre. Mientras que la gracia nos da una sangre divina. Transformación total y radical. Una vez Santa Catarina de Siena vio un alma en estado de gracia. Dice, si yo hubiera visto, si yo no hubiera sabido que hay un solo Dios a quien debo adorar, me hubiera puesto de rodillas para adorarla, tan bella, tan bella. Entonces, no solamente somos hijos adoptivos en el sentido humano, sino mucho más. Realmente hay una sangre divina que corre en nuestras venas. Es un segundo nacimiento a la vida divina. Somos regenerados por la fe y por el bautismo. Pues bien, ese segundo nacimiento nos hace verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, su coherederos, y nos da derecho nada menos que al cielo. Nos da derecho al cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? La gracia santificante. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? La gracia santificante. Ahora, al perder por el pecado mortal la gracia santificante, ya no somos hijos ni herederos, sino somos enemigos de Dios y esclavos de Satanás. Si San Antonio María Claret dice, si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. Es igual en deformidad que un demonio. Es algo tremendo esto. Y por eso en el pasado, y todavía hoy, gracias a Dios, donde hay católicos conscientes, se hacían tantas oraciones, tantas súplicas, tantos sacrificios, tantas misas, limosnas para la conversión de los pecadores. ¿Cuál fue el último pedido de la Virgen en Fátima en 1917? ¿Qué pidió a los niños? Recen por los pecadores porque muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. Entonces, es importante. Entonces, por esto, segundo nacimiento, realmente somos hijos de Dios, real, verdadera, hermanos de Jesucristo, hijos de María y coherederos de Jesucristo. Y por lo tanto tenemos derecho al cielo. Entonces, perder la gracia es perder la llave del cielo. Tremendo, ¿no? ¿Y cuántas personas por cualquier cosa pierden la gracia y viven años y años en pecado, ni se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no saben. Y porque los católicos hoy, quizás por negligencia, no les decimos la verdad. Hoy quieren todos hijos de Dios, aleluya. Bien, no es verdad. El que está en pecado mortal es enemigo de Dios. Es esclavo de Satanás. Está suspendido por el infierno. ¿Cómo podemos llamar hijo de Dios el que escupa la cara de Dios cada rato desobedeciendo a sus mandamientos? El que me ama, ¿qué dijo Cristo? El que me ama guarda mis mandamientos. Y el que no los guarda, no lo ama. Entonces, la gracia, la caridad, son los que nos da el Espíritu Santo de Dios y los que nos hace hijo de Dios junto con la gracia. Entonces, es realmente maravilloso. ¿Qué acciones de gracias debemos a Jesús, que nos ha merecido tal favor de ser hijo de Dios, tan maravilloso privilegio, con sus humillaciones, con su encarnación, con sus méritos y con su pasión? Todo esto lo debemos a Jesús. ¿Jesús quién es? Es Dios hecho hombre, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahora esa salvación que Cristo nos mereció, nos la comunica mediante los santos sacramentos.
Y hoy hay una confusión diabólica, el demonio funda sectas, que se hace pastor cristiano, ya yo acepté a Cristo, soy santo, soy aleluya, soy hijo de Dios. No, señor, es un hereje perdido. Los que fundan esta iglesia son instrumentos de Satanás, en palabras de San Pablo. Entonces, demos gracias al Señor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para obtener esta gracia? ¿Qué necesitamos hacer para realmente ser hijos de Dios? Esta magnífica prerrogativa no nos ha sido impuesta, pues Dios quiere respetar nuestra libertad. Nos es ofrecida la gracia si la queremos aceptar. Eso dice, les dio la potestad, poder de ser hijos de Dios. Pero tener la potestad de ser hijo de Dios no lo es si uno no acepta. Por ejemplo, el Evangelio se predica. Bien, unas personas aceptan, se hacen bautizar, otros bautizados ya escuchan la palabra de Dios, se convierten, se confiesan, se arrepienten, y otros hacen los sordos. Entonces, Dios quiere nuestra salvación, es verdad, pero también quiere nuestra colaboración. Nos dio el poder de ser hijo de Dios, pero hay unas condiciones. Todos los que lo recibieron, dice primeramente, debemos recibir a Jesucristo, el Verbo de Dios, la luz del mundo, es decir, escucharle con docilidad y respeto, adherirnos a sus palabras, aceptar su reinado, unirnos a su iglesia, conformarnos a su evangelio, conservar su gracia. Entonces, para ser hijos de Dios, debemos hacer todo esto. Recibir a Jesús, aceptarlo como hijo de Dios encarnado, ¿sí? Verbo de Dios encarnado. ¿Por qué? Porque es la luz del mundo. Debemos escucharlo con docilidad y respeto, adherirnos a sus palabras y aceptar su reinado, y además unirnos a su iglesia. El que funda una iglesia y pone título Iglesia de Cristo es un mentiroso, es un hereje, es un maldito, porque San Pablo dice, si alguien predica otro evangelio distinto, diferente, sea maldito, ¿no? En Gálatas 1:8. Entonces tenemos que escuchar a nuestro Señor con docilidad. Hoy los católicos son muy liberales. Por ejemplo, una persona es pro aborto y dice, soy católico. ¿Cómo puedes ser católico y matar? ¿Qué es abortar? Es matar. ¿Matar quién? Inocentes, que no pueden defenderse ni gritar. De hecho, griten, pero nadie los oye. Cuando uno dice un ultrasonido durante un aborto, se ve el niño como está espantado. El corazón, ¿cómo se llama? Toca muy fuerte. Un católico no puede decir, yo soy católico y estoy pro aborto, pro divorcio, pro homosexualismo, pro género, etcétera. Eso no puede ser. El que me ama guarda mis mandamientos, y el que no lo ama, y bien, si no lo ama, no tiene su gracia, no es caridad, por tanto ya no merece el título, es un falso católico, ¿no? Entonces debemos también aceptar su reinado en nuestros corazones, unirnos a su iglesia y conformarnos a su evangelio. Conformarnos a su evangelio, es decir, debemos vivir el evangelio, practicar el evangelio y conservar su gracia. Ahora, ¿cuántos católicos hoy viven pecado mortal? Por ejemplo, todos los que están en unión libre, no se casan por la iglesia, es pecado mortal. Todos los que están divorciados, juntados con otras personas, es pecado mortal. Todos los que nunca van a misa pudiendo ir, pecado mortal. Todos los que hicieron abortos, pecado mortal. Al menos el que se confiesan, corrigen, esto sí hay perdón, claro que sí. Entonces, tenemos que conservarnos en su gracia. Debemos creer también en Él, esto es, reconocerlo por nuestro Señor y nuestro Dios, admitir sin sombra de duda su doctrina y sus misterios, unirnos a Él, seguirle, confesarle, decirnos que somos cristianos, aún con peligro de nuestra vida. Con peligro de nuestra vida. Todo el que cree en Él, bien, es nacido de Dios. Dice San Juan, primera carta 5:1. Entonces, creer en Él, aceptar su doctrina y confesar, es decir, soy cristiano, aunque con el peligro de la vida. ¿Cuántos millones de cristianos fueron matados durante los siglos? Hoy todavía cada 5 minutos hay un cristiano martirizado. Por no dejar a Cristo, bien, lo matan.
¿A dónde va su alma? De derecho al cielo, porque es un mártir. No puede dar mayor acto de amor que dar su vida por Cristo. Entonces, hoy, por desgracia, lo que llamamos el catolicismo liberal, bien contradice todo esto. Recibir a Jesucristo como el Verbo de Dios, como Dios encarnado, y poner a Jesucristo al nivel de cualquier pobre pecador que funda una disque religión, una disque iglesia, es gravísimo esto. Es gravísimo. Tenemos que amar al prójimo y decirle la verdad. La verdad es que no hay salvación fuera de Jesucristo y de su iglesia. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Una, nada más una. Una santa católica apostólica. Una iglesia que no tiene 2000 años, olvídalo, es un instrumento de perdición. Pero predica el evangelio. Sí, pero el evangelio falsificado ya no sirve. Una cacerola de comida muy sabrosa con 2 gramos de veneno, ¿sirve? Bueno, yo no lo tocaría. También dice el evangelio, todos los que se bautizan no han nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. No son el nacimiento carnal ni la voluntad humana los que pueden dar semejante privilegio de ser hijo de Dios, sino la voluntad de Dios, la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de Dios nacen. Ahora, ¿quiénes son los que nacen de Dios? Son los cristianos. Cuando digo cristianos, son católicos, son cristianos de la Iglesia Universal, no cualquier secta que sea cristiana actualmente. Son los bautizados que creen la fe verdadera. En el catecismo hay una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Quién es cristiano verdadero? Cristiano es el que estando bautizado, cree, profesa la cristiana y obedece a los legítimos pastores de la única iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. No es cualquiera que sea cristiano. Entonces, para ser hijo de Dios hace falta ser realmente bautizado y creer y profesar la fe cristiana auténtica. Si no, no hay, se dicen cristianos, pero por desgracia no lo son. Entonces, Dios en su misericordia nos llamó a la fe por el santo bautismo. Ahora, si somos fieles a este llamamiento y si somos fieles a las promesas del bautismo, dichosos somos. Pero no olvidemos de vivir nuestro pacto con Cristo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Dice cada bautizado por la boca suya, si es adulto, o por la boca de sus padrinos. Ahora, los que perseveran en la gracia, realmente son templo de Dios. Todos los que todos los que están guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice San Pablo a los Romanos 8:14. Ahora cualquier protestante toma la Biblia, se aplica así esas frases. No, el que está fuera de la iglesia, por gracia, no tiene la fe. Y la primera cosa que Cristo exige es tener fe en Él. Pero creo en Cristo, dice, sí, crees a tu manera, no vale. Tienes que creer, ¿Cristo cuál? Cristo verdadero que la iglesia, que viene de los apóstoles, predica. Consecuencias de todo esto, de ser templo del Espíritu Santo, de ser bautizados, de ser hijos de Dios, el Papa León Magno decía, oh cristiano, reconozca tu dignidad. 1000 veces felices aquellos que han recibido semejante gracia. Ser hijo de Dios, hermanos de Jesucristo, heredero del cielo, nobleza obliga. Uno debe ser diferente de los que no conocen a Dios, no aman a Dios, no siguen a Dios. Un hijo de Dios no es cualquiera. Leí en la vida del rey de los belgas, cuando murió su mamá, él era niño, jovencito, chiquito, jovencito, entonces iba sobre su caballo, iba a sepultar a su mamá, y dice, yo quería llorar, pero me dijeron, un rey no llora. Entonces dominaba. Nobleza obliga. Un cristiano es un hijo de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios no actúa, no habla, no trabaja, no se viste, no se comporta como un malhechor, ignorante, hijo, de gente perdida o ignorante, no. Nobleza obliga. Un hijo de Dios no es cualquiera. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer, todo religioso, toda religiosa, todo bautizado, joven y viejo, debe ser diferente de los demás.
Y hoy, por desgracia, los católicos ni idea tienen de todo esto. Como toda una sociedad era católica cayó poco a poco en la tibieza, en la decadencia, entonces piensa que lo que se hace es lo normal. No. Un hijo de Dios no es cualquiera. Por lo tanto, debe comportarse de una manera digna de Dios. Bien, si somos hijos de Dios, debemos vivir de una manera digna de Dios, ni más ni menos. Colosenses 1:10. Si somos hijos de Dios, debemos comportarnos de una manera digna de Dios, evitando todo lo que podría ofender a Dios y contristarle. Debemos amarle con todo nuestro corazón, cuidando también de los intereses de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son los intereses del Padre Celestial? Decimos: santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es que Dios sea conocido, amado, que la gente sea cristiana, que sea bautizada, que viva en gracia. Ahora, ¿qué hacemos para sacar las almas del pecado? ¿Rezamos por ellas? ¿Hacemos sacrificios por ellas? ¿Les damos el ejemplo? ¿Hacemos ayunos, sacrificios? Pensamos en esas cosas. Si yo tengo interés en la gloria de mi Padre Celestial, bien tengo que ayudar a mis hermanos, a los demás hombres, cristianos o no, a que conozcan a Dios, que amen a Dios, sean bautizados, que salgan del pecado. De ahí la importancia de hacer lo que dijo la Virgen Fátima: rezar por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque nadie reza por ellos. Entonces, el que ama a Dios realmente se preocupa también de la salvación del prójimo. Y cuando hay dificultades, problemas, bien, fiat voluntas tua, que tu voluntad se haga, Señor. Que tu voluntad se haga, pongamos en la mano de Dios. Debemos buscar en todo su mayor gloria y su complacencia. Yo no busco mi voluntad, dice Cristo, sino busco la voluntad del que me ha enviado. San Juan 6:38. Si somos hermanos de Jesucristo, debemos tener los mismos sentimientos que Él. Sientan en ustedes lo que Jesucristo sentía, dice otra vez San Pablo en Filipenses 2:15. Sentir nosotros lo que sentía Cristo. ¿Y qué sentía Cristo? Grande sed y hambre de la gloria del Padre Celestial y de la salvación de su prójimo, a tal punto que dio su vida por nosotros. Entonces, ahora sí sentimos lo que sentía Cristo. ¿Cristo amaba el pecado? Para nada. ¿Amaba a los pecadores? Sí. ¿Para qué? Para salvarlos, para convertirlos. Por ejemplo, habló con la samaritana, la samaritana recapacitó. Habló con Levi, pues se hizo San Mateo. Habló con Zaqueo, Zaqueo se convirtió. Zaqueo era un hombre que era colector de impuestos, ¿no? Entonces quería ver a Jesús, y Jesús por ser Dios sabe todo, entonces subió Zaqueo sobre un árbol para ver a Jesús, y Jesús pasando por él, baje rápido, voy a tu casa a comer hoy. Entonces él gozoso rápidamente, muy contento, alegre, contento, va a su casa, invita a Jesús, muchos amigos vienen de él también, en la casa, y Jesús les habla. ¿Y qué dice Zaqueo? Señor, pues si hice mal a alguien, doy 4 veces más, y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y Jesús dice: hoy, bien, la paz del Señor está en esta casa. Entonces Jesús quiere la conversión de los pecadores. Nosotros también debemos buscar la conversión de los pecadores por nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, ofrecer nuestras comuniones, nuestras misas y todo esto. Jesús tenía sed y hambre de la salvación de las almas, de la gloria de su Padre, e hizo maravillas a tal punto que dio su vida por caridad por nosotros. Jesús no tenía ninguna obligación de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque por ser Dios hombre no puede pecar, no tiene ningún pecado que pagar, pero Él hizo nuestro fiador. Qué generosidad, ¿no? Y por eso los discípulos de Jesús deben amar lo que Jesús ama y aborrecer lo que Él aborrece. Aborrecer todo pecado, toda tibieza, toda negligencia, toda flojera en el servicio de Dios, y sobre todo cuando uno piensa que las almas en pecado mortal están en peligro de caer en el infierno eterno. Dios mío, por eso Santo Domingo ni dormía, no tenía celda, que yo sepa, en su convento. Estaba, después de completas, quedaba rezando, dado quedaba dormido ahí sobre una piedra en la iglesia,
Y a medianoche, cuando vienen los monjas para rezar la oración de Martínez, se levantaba a rezar con ellos. Las almas, Señor, las almas. ¿Qué pasa de las almas? Y hoy ni pensamos en esto. Entonces debemos amar lo que Jesús ama, y bien, ama la pureza, ama la santidad, ama la castidad, ama la verdad, ama que la gente conozca y amen a Dios, sean agradecidos con Dios y salven. ¿Y aborrece qué? Jesús aborrece qué? El error, el mal, el pecado. Aborrece todo lo que separa las almas de Dios y los lleva a la perdición. Por eso, en la medida que un alma progresa en santidad, es bien, ama lo que Jesús ama y aborrece lo que Jesús aborrece. También debemos imitar a Jesús en todo, de tal manera que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 6:10. Curioso, ¿eh? Uno debe reflejar el comportamiento de Cristo. Aquí lo dice San Pablo. Debemos vivir, imitar a Jesús de tal modo que la vida de Jesús se refleje en nuestros cuerpos y que cada uno de nosotros sea otro Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, y cristianos católicos, es de la iglesia cristiana universal. Entonces somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo y somos también herederos del cielo. Debemos mostrarnos dignos de ello, debemos ser puros, pues ahí no puede entrar nada manchado. Cuidado, nada manchado. Hoy estamos en la sociedad de impureza, y no solamente de impureza, tal que hasta exigen derecho para la impureza. Dios mío, debemos ser puros, porque nada de manchado entra en el reino de los cielos, dice el Apocalipsis. Debemos vivir en la tierra como si ya fuésemos habitantes del cielo. ¿Por qué? Porque nuestra conversación, nuestra morada, no está en la tierra, está en el cielo. Por el bautismo hemos llegado a ser participantes de la divina naturaleza, porque la gracia es algo divino, por lo tanto, no podemos perder esto a la ligera. También la Eucaristía perfecciona esta unión. Debemos, pues, ser en todo y por todo y siempre santos y perfectos como Dios manda. ¿Y qué dice Cristo? Cristo lo manda, San Mateo 5:48, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. San Pablo dice, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Sed imitadores míos como hijos muy amados, Efesios 5:1. Entonces, por el bautismo hemos recibido algo divino, y si por desgracia lo hemos perdido, cuanto antes confesarnos, arrepentirnos y no perderlo. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. ¿Por qué? Porque pecar gravemente es perder todo esto, la filiación divina, y ser esclavo de Satanás. Entonces, ¿por qué pues tan pocos cristianos piensan en estas grandes verdades? Bueno, quizás por no conocerlas, por no meditarlas. De ahí la importancia de hacer retiros espirituales, leer la vida de los santos, leer libros buenos. Entonces, en conclusión de esto, cada día demos gracias a Dios por la gracia inefable que nos ha hecho para que seamos hijos de Dios y nombrados hijos de Dios. A los pies del niño Jesús debemos renovar las promesas de nuestro bautismo, renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y debemos también prometer ser fieles a Dios, adorar, amar, seguir a Jesús hasta la muerte. Entonces la gracia nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos del cielo. Ahora, ¿cómo aumenta esta gracia? Bien, esta gracia aumenta mediante los santos sacramentos, especialmente los santos sacramentos, cada comunión, cada confesión, cada sacramento que recibimos, debería aumentar en nosotros la fe, la esperanza, la caridad, la gracia y la presencia del Espíritu Santo de Dios. También todos los esfuerzos que hacemos en estado de gracia son meritorios y aumentan la santidad y la oración y las jaculatorias. Pero seamos conscientes que por ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, no somos cualquier ser humano. Es verdad que todos los hombres son criaturas de Dios, es verdad que todos los hombres son llamados a ser hijos de Dios, pero todos los que están en pecado mortal, por desgracia, no son hijos de Dios. Ni siquiera son criaturas normales de Dios, son criaturas anormales de Dios.
¿Por qué? Porque Dios destina a los hombres a la santidad, a la vida eterna, a la gracia. Entonces pidamos a la Virgen, que siempre fue la campeona de Dios, la que nunca pecó de ninguna manera, que nos ayude que nos inspire horror al pecado y amor a la santidad, la que es llena de gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.